Buen día. Hoy vamos a trabajar el tema de modelado sólido 3. Voy a mostrar los objetivos aquí. Eh, en este caso realizaremos todas las piezas, incluyendo la de tarea, que es un impulsor. Vamos a explicar primeramente los comandos de geometría de referencia, planos, ejes, puntos, arreglos lineales y filete. Y pues bueno, vamos a practicar lo que ya veníamos practicando de los trabajos anteriores, como el sólido de revolución, relaciones de croquis, extruir en corte, y además ya en el plano vamos a ver el uso de las vistas de detalle. Poco a poco hemos visto o hemos sacado las medidas de un plano, y entonces vamos viendo un poquito en base a la práctica las aplicaciones de las diferentes vistas en los planos y herramientas de plano. ¿Okay? Bueno, primero voy a explicar la parte de geometría de referencia. No en ninguna pieza en particular, la voy a explicar en una pieza genérica que ahorita hagamos, ¿no? Voy a empezar en planta y voy a hacer algo tan simple como un rectángulo. Ahorita de lo que caiga, nomás números cerrados, 80 por 165. Ahí está. Y voy a extruir. Unos 15. Ahí está. Bueno, importante, lo primero que quiero mostrar es que cuando empezamos esta pieza utilizamos uno de los geometrías de referencia que por default SolidWorks nos da, que son los tres planos principales, ¿no? El de planta superior, el lateral y el frontal. Acuérdense que siempre el frontal coincide con la dirección del eje Z. ¿Ok? Bueno, pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa si no tenemos un plano de referencia en la dirección en donde queremos hacer una extrusión? ¿Okay? Y entonces es importante notar este comando de acá arriba, que es geometría de referencia. Cuando le damos geometría de referencia, nos aparecen todas estas opciones: centro de masa, punto, sistema coordenado, eje, plano. ¿Okay? El cuadro delimitador está bastante interesante, lo vamos a ver después. Yo creo que ahorita simplemente voy a explicar los tres principales, que es tener un punto, un eje y un plano. Vamos a comenzar con el plano, que es el que va a tener más aplicación ahorita. Entonces, cuando le dan plano, en la parte izquierda aparecen referencias. Aquí un poquito de la relación que tiene esto con matemáticas tiene que ver con cómo se define un plano. Y un plano se puede definir a partir de otro plano, siendo paralelo, perpendicular, a una distancia. Se puede definir con tres puntos, se puede definir con una línea y un punto, ¿sí? O una línea, un eje y un plano. Entonces las opciones que nos va a dar SolidWorks depende de lo que seleccionemos. Por ejemplo, si una referencia tomamos en cuenta un plano, entonces aquí nos permite generar un plano a una determinada distancia, ¿sí? O un arreglo de planos. Nota, estos son planos, son adicionales a los que tenemos, ¿no? ¿Se fijan? Bueno, esa es una alternativa. Otra alternativa pudiera ser en plano. Pudiéramos ser, digamos, con una arista, una línea. ¿Ok? ¿Se fijan? Puede ser perpendicular a la línea, puede ser coincidente. ¿Ok? Y fíjense bien, aquí todavía no está. Si yo le quiero dar, me va a decir que no, porque me falta una referencia. Entonces elijo una arista, y en la segunda referencia puedo elegir un plano. Y aquí ya me da la opción de generar un plano a un ángulo. Por ejemplo, pueden ser 45 grados. Entonces aquí tenemos un plano que está a 45 grados del plano de la segunda referencia, con giro o con centro de giro en la arista. ¿Okay? Si yo le doy a aceptar, ya voy a tener un plano inclinado. Nota,
este plano no corresponde o no coincide con ninguno de los tres, y entonces me permitiría hacer nuevas opciones, o me permitiría hacer croquis en lugares donde en los planos originales no me lo hubiera permitido, ¿no? Aquí estoy generando algo nada más para que se vea. Vean cómo está, y puedo hacerlo extruir en la otra dirección hasta superficie, y podemos generar algo así como esto. Esto no lo hubiera podido hacer con los planos originales, dado que no coinciden. Entonces, una geometría de referencia nos permite generar croquis en direcciones o en posiciones donde los planos iniciales, o si no tenemos superficies ahí que nos permitan tomar, por ejemplo, aquí podemos utilizar las mismas superficies de nuestro modelo para generar un croquis, pero si quisiéramos generar un croquis en el vacío, primero necesitamos generar un plano. ¿Okay? Bueno, un poquito de eso. Acuérdense, una recomendación es ocultarlos. Hay otras maneras de generar un plano. Por ejemplo, pudiera ser a partir de 3 puntos. Pudiera elegir un punto aquí, otro punto acá y otro punto acá. Y ya tenemos ahí un plano en esa dirección. ¿Okay? Recuerden tener en cuenta que según nuestra selección que tengamos aquí, es cómo Solid reacciona y las opciones que me da. En los siguientes ejercicios vamos a trabajar planos meramente como el que acabamos de hacer aquí. Eso va a ser un ejercicio pronto. Y planos a una determinada distancia, como lo vamos a ver más adelante en el trabajo en clase. Otra geometría de referencia importante que tenemos son los ejes. Y de nuevo, el eje es un poco más simple y nos permite generar a partir de estas opciones. Por ejemplo, podemos generar a partir de dos planos, la intersección de dos planos. Y esta es una geometría que aparece por fuera, no está dentro de un croquis. Esta geometría es independiente. Es muy similar a si nosotros generamos un croquis y sobre la arista, ahorita voy a ocultar el eje para que no me estorbe, ahí puedo poner una línea de referencia y la hago de referencia. ¿Okay? Es similar lo que tenemos. Aquí tenemos el croquis, en donde en el croquis hay un eje, pero necesitamos tener el croquis y dentro del croquis hacer una línea de referencia, o algo tal vez más simple es solamente el eje que no está dentro de un croquis. ¿Va? Este último ahorita lo voy a borrar. Noten las opciones, aquí yo les encargo que ustedes jueguen con las diferentes opciones, son muy intuitivas. Por ejemplo, hace rato la hice intersección de dos planos, pueden ser dos puntos, puedo hacer un eje en diagonal, seleccionando, pero necesito primero tener puntos. Entonces, antes de utilizar los dos puntos, voy a generar los puntos. Pero antes de irme para allá, por ejemplo, puedo utilizar una superficie cilíndrica como esta, y ahí genero mi eje. Recuerden, es muy reactivo, según lo que tengan, según la geometría que tengan, podemos hacer más cosas, ¿no? El eje, por lo regular, aparece en cierta representación gráfica que es tentativamente pequeña, y después ustedes lo pueden crecer. Geométricamente o visiblemente se ve pequeño, pero en realidad el eje es infinito, o lo que te da el espacio virtual de SolidWorks. Geometría de referencia pueden ser los puntos. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, puede ser en el centro de arco. Si selecciono el arco, ahí me aparece un punto. Vean cómo se ve el punto. No necesito tener un croquis, de nuevo, no necesito. Son geometrías que aparecen. Estas nos extruyen, me permiten o me ayudan a fijar piezas, por ejemplo en un ensamble, me ayudan a hacer un sólido de revolución. También son factibles utilizar estos. ¿Okay? Puedo generar más puntos, como hace rato, miren, hay la intersección, ahí quedó un punto,
quedó el punto en la esquina, puedo hacer otro punto en el otro lado, en la otra esquina. ¿Se acuerdan? Hace rato lo quise hacer así. Y ahora, a partir de tener dos puntos, puedo generar un eje con con dos puntos o vértices. Hace rato no sé por qué no me dejó, debió haberlo podido. Miren, ahí quedó mi eje. Vamos a ver si no se puede con los vértices. Según yo sí se podía, está raro. Con dos puntos o vértices. Entonces sí, miren, sí me deja poner con los vértices también. ¿Okay? Bueno, esta es una pieza que no tiene sentido. Simplemente la utilicé para mostrar geometría de referencia, cómo se crea. Entonces, por el momento, es plano, eje y punto. El sistema coordenado nos va a ser útil, sobre todo para cuando tengamos algunas simulaciones en donde necesitamos tener una referencia un poco diferente, ¿no? Tal vez explico el centro de masa ahorita. Entonces, sistema coordenado, pues es tal cual. Tengo un sistema coordenado que está en el origen, pero puedo poner sistemas coordenados en otros puntos, no necesariamente en el origen. Y es muy fácil, podemos decirle, voy a poner un eje coordenado, por ejemplo, en el punto, vamos a ver, por ejemplo, en el punto 1, ¿sí? Pero, perdón, borrar la posición, la voy a poner en el punto 1. A ver, vamos a ver por qué no se deja. Ahí está en el punto 1. El eje X lo puedo poner en esta dirección y miren. Puedo cambiar la dirección del eje, si es positivo o negativo, dependiendo de donde yo quiera. Y al aceptar, ya tengo un sistema de referencia aquí, local, ¿sí? Diferente del que tengo en mi origen. ¿Okay? Si quisiera, por ejemplo, la opción de centro de masa, ese también está interesante. Le voy a dar material, voy a ponerle aquí material y editar material. Vamos a hacerlo de acero, cualquier acero, un 10-20, aplicar. ¿Okay? Entonces esta pieza ya tiene material. Podemos decir o pensar cuánto pesa. Si esto fuera de acero, pues pesaría 1937.41 gramos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la geometría de referencia de centro de masa. ¿Okay? Pone un centro de masa, ¿okay? Que es para donde se mueve. Entonces ahí está balanceado, o es el centro de todo el volumen, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiéramos crecer esta parte, ahí se ve dónde está el centro de masa, ¿no? Dónde está el equilibrio. Si yo pusiera ahí un pin, de alguna manera pudiera soportarlo ahí, el objeto quedaría completamente equilibrado, ¿no? Un poquito para que vean cómo se mueve. Voy a ocultar ahorita toda esta geometría de referencia que ahorita está un poco cargándome el dibujo. Ocultar, ya oculté este, también voy a ocultar este. Entonces estoy viendo el centro de masa que está, véanlo de lado, está cargado un poco hacia la izquierda. Si yo le metiera más material del lado izquierdo, pues el centro de masa se cargaría, ¿no? Entonces, fíjense, voy a hacer algo ahorita interesante sobre esta cara. Voy a generar un croquis con convertir entidades y lo voy a extruir un poco, ¿no? Vamos a darle una profundidad especificada, algo así. Entonces, si se fijan, nuestro centro de masa debió moverse hacia la derecha y hacia arriba. Vamos a ver qué sucede. Ahí está. Es el punto de balance. Creo que con esto es más que suficiente y nos da un buen panorama de la geometría de referencia, o de los primeros 4 de geometría de referencia. Bueno, ahorita continúo con la geometría de referencia. Yo no conocía particularmente este cuadro delimitador, pero está bastante interesante. Muchas veces cuando mandamos imprimir piezas, sobre todo a lugares un poco más profesionales, digamos, para que nos impriman en polvo de nylon o en metal, una manera de cotizarnos es a partir del volumen que ocupa el volumen
digamos, cúbico del objeto. Entonces el cuadro delimitador nos permite hacer eso. Entonces, fíjense bien, ahorita estuve jugando, está bastante interesante. Si le dan mejor ajuste, se crea. Y tenemos ahí un volumen cúbico del envolvente que tendría nuestra pieza. Yo puse aquí un mejor ajuste para optimizarlo, ¿ok? Y si le hacen un clic o si ponen el cursor sobre él, nos da las medidas de cuánto es ese volumen, ¿ok? Está bastante interesante esto, ¿no? No sé si ahorita, si le doy plano personalizado, tal vez me permita generar a partir de un plano. Miren, por ejemplo esto. Está bastante interesante. Este nos va a dar un poco mayor a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Un poquito. Otro detalle importante que viene relacionado con la geometría de referencia, ahorita le voy a dar mostrar. Y aquí está todo, ¿no? Ya pusimos un centro de masa y un cuadro delimitador que no se ven. ¿Cómo hacer para que alguna geometría se vea y no se vea? Le dan aquí en las barras de herramientas, ¿no? en los menús principales, en ver, ocultar y mostrar, y aquí pueden seleccionar qué quieren que se vea, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer que no se vean planos, podemos hacer que no se vean croquis, ¿ok? Debe de haber sistemas de referencia. Miren, si lo apago, deja de verse. Vamos a ver ejes, se ocultan. Debe de haber uno de puntos, ¿dónde están puntos? Aquí están. Entonces, si ustedes ocultan desde aquí, por ejemplo, ejes, ¿ok? Aunque lo tengan aquí mostrado y lo oculten, ¿sí? No se va a ver, ¿se fijan? A menos que lo seleccionen. Entonces es importante notar aquí la parte de mostrar, qué es lo que queremos ver, para cuando lo queremos ver. Yo les diría, déjenlo activo y cuando no lo quieran ver, pues con múltiple selección simplemente le dan ocultar y ya con eso tenemos. ¿Va? Bueno, esa es una parte interesante, complementaria a la geometría de referencia. Ya no pueden poner otro delimitador porque ya lo tienen aquí. Si quieren redefinirlo, si quieren volverlo a hacer, pues bueno, hay que borrarlo para volverlo a poner. Pero no tienen muchas opciones, está bastante interesante esta digamos, nueva geometría, sobre todo para cuando mandamos imprimir y cotizar por fuera impresiones 3D. Aquí voy a hacer una pausa y ahorita vamos a continuar con el trabajo en clase de modelado sólido 3. Vamos a hacer estas 4 piezas y en particular aquí en el impulsor vamos a utilizar geometría de referencia de plano. Entonces continúo con eso. Bueno, vamos a continuar ahora con el trabajo en clase, con las piezas del trabajo en clase de modelado sólido 3. Voy a hacer un poco más pequeño esto para que se alcance a ver las piezas. Y bueno, lo que vamos a hacer, primero vamos a hacer la polea. Y aquí vamos a practicar sólidos de revolución y simetrías. Voy a crear una nueva pieza. Y aquí lo que veo es que la pieza pues es una polea que es simétrica respecto al eje vertical, entonces solamente me conviene dibujar la primera mitad, no las dos partes, solamente una, porque voy a hacer una revolución a 360 grados. Para que esta sea la vista frontal, yo debo de iniciar trabajando en el lateral. Entonces comienzo dibujando dos ejes, enter para volver a activar el último comando, y veo que estoy en milímetros, así que estoy bien. Vamos a dibujar el croquis de la pieza, más o menos como se debe de ver. ¿No? Vemos aquí importante que los 15.88 es el diámetro del agujero de la polea, que correspondería a esta parte. 15.88, el que sigue es 31.75. El siguiente diámetro es la parte del hombro interno de la polea, siendo este.
de 82,55 y el último es el diámetro exterior de la polea de 101,60. ¿Ok? Vemos que el diámetro más pequeño de nuestra polea, de la ranura de la polea, es de 70,94. 70,94. Ujú. Y hay un ángulo de 45 simétrico. Quiere decir que el ángulo que tendríamos entre la línea y la polea... Ay, ahí me equivoqué. Control Z. Borro la J. Suprimir. Voy a seleccionar esto mero. Ahí está. Que va a ser de 45 entre 2 o 22,5. ¿Verdad? Bien. ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta esta medida. Acá. Que es de 6,35. También vemos que el ancho total de la polea es de 25,40. Y tenemos que esta línea, si se fijan, ahorita me hace falta esto, ¿no? Podemos ver que el extremo o la cara de la polea no tiene un reborde, es todo plano, entonces esta línea con esta línea deberán de ser colíneas. Entonces ya tenemos todas las medidas. Yo les recomiendo que sean ordenados en donde pongan las medidas para que se vaya viendo lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué sigue? Pues nos sigue hacer una simetría. Aquí pueden elegir manualmente cada una de las líneas, con mucho cuidado que no se olvide ninguna, respecto a la línea vertical. Ya tenemos la sección transversal de la polea, de la cual vamos a hacer un sólido de revolución. Sólido de revolución respecto al eje. Ya tenemos la primera pieza. Vamos ahora con el soporte del eje, pero voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, no me lo puedo meter así. Vamos a hacerlo porque se alcanza a ver el inicio de esta pieza, la pieza que ya había hecho, no voy a guardar. Vamos a hacer una nueva pieza. Acepto, checo que estoy en milímetros, tengo una pieza en milímetros. Aquí está, no se alcanza a ver todo, pero bueno, por lo pronto voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está. Ahí se alcanza a ver la pieza que estamos haciendo. Entonces, es muy similar. Aquí iniciamos de vista lateral, generamos nuestro eje horizontal. Aquí hay un detalle que he notado que les está fallando. No se dan cuenta cuando se crea una relación geométrica. Si se fijan, ahí voy a crear una línea vertical y aparece un cuadrito amarillo que me dice o me da el icono vertical, ¿no? Si lo pongo, ahí aparece un ángulo vertical, ahí aparece horizontal. Si yo hago clic ahí, en automático, esta línea es vertical. Si yo la selecciono, me doy cuenta que es vertical. O si le doy en ver, ocultar relaciones de croquis, pues me doy cuenta que hay un coincidente vertical y horizontal. Hay veces que estos cuadritos se vuelven muy pesados o hacen muy pesado el dibujo y es mejor ocultarlos, pero cuando están empezando conviene que ustedes lo dejen por si sin querer se hace una relación geométrica que ustedes no están pensando que se iba a hacer y entonces cuando acotan o quieren hacer una línea, pues no lo dejan. Entonces voy a empezar a hacer la sección transversal más o menos como estoy pensando, como se vea en el plano, que viene siendo de nueva cuenta la mitad, ¿no? Aquí se ve que hay como un agujero, pero es el agujero correspondiente a los barrenos, a los 4 barrenos que tiene el soporte de. Entonces, lo voy a hacer sólido, voy a hacer una relación, un sólido de revolución y luego hacemos los agujeros, ¿no? Entonces, voy a hacer esto un poquito más grande ahorita para que se vea, entender un poco el dibujo.
El diámetro de 14.22 corresponde al centro, el que le sigue es el 25.4 y así nos vamos, ¿no? Aquí vemos un diámetro de 58.67 que es el que corresponde al centro de los agujeros, que para el perfil este 58 pues ahorita no me sirve. Yo les recomiendo que con una regla ustedes empaten esta línea y vean qué diámetro corresponde. Les va a permitir y les va a ayudar un poco a entender eso. ¿Va? Vuelvo a hacer esto pequeño para que se alcance a ver. Y pues vamos acotando, ¿no? El primer diámetro es el del agujero. Si acuérdense, si lo pongo por arriba es radio, si lo pongo por abajo es diámetro. Para no andar dividiendo entre dos, pues lo voy a hacer directo. 14.22. El siguiente diámetro es el de 25.40. El siguiente diámetro es el de 38.10, que es el de acá. 38.10. Bueno, váyanme siguiendo. Sigue el de 82.55. Y el que sigue es el de 101.60. Okay. El alto total de la polea, ahora nos vamos a estos, es 76.20. El alto de la parte más baja del soporte de eje, no es polea, el soporte de eje es de 38.10. Aquí lo estamos viendo. El que sigue es el de 50. .80. Este hombrito de aquí, de esta línea a la línea base, es 57.15. Ya tenemos el alto total de la polea. Hay veces que se nos desacomodan las líneas, vayan acomodándolas, no pasa nada. Ya tenemos la sección transversal, si se fijan está completamente definida, no hay nada en azul, todo está en negro. Vamos a hacer un sólido de revolución respecto a mi línea central y quedaría hacer los 4 barreras. Voy a hacer un croquis en la parte baja o la parte interna más baja del soporte de eje. Vamos a crear un croquis ahí y con línea constructiva generamos un ciclo. Puede ser con línea constructiva o incluso, esto lo expliqué en clase, pero pues se vale también volverlo a hacer. Aquí hago, pero un círculo, también podemos hacer círculos constructivos, nada más que no te da la opción desde aquí. Tenemos que generar un círculo y con botón derecho lo convertimos a constructivo, ¿no? Y ahí podemos hacer empalmar uno de los cuadrantes del círculo, aunque no está definido. Bueno, sí quedó definido. Me quedó coincidente, vertical. Y pues vamos a ver, a poner los diámetros. El diámetro de estos agujeros son de 12.70 y el diámetro de este radio, del círculo de los centros, es de 58.67. ¿Okay? Ya tenemos el círculo, vamos a hacer ahora un arreglo, una matriz circular de croquis. Podemos poner el centro desde aquí, aunque casi nunca se respeta el centro. Acuérdense, aquí cambiando los números podemos hacer más o menos, en este caso son 4, que es lo de How, separación igual y acepto. Acuérdense que siempre cuando ustedes hacen un arreglo circular, nunca queda definido, entonces saquen el arreglo circular de centro, aquí tenemos el centro y hay que hacerlo coincidente con el origen o con la referencia que ustedes estén trabajando. Ya tenemos un círculo completamente definido, un arreglo circular completamente definido, y ahora lo que resta es cortar, ¿verdad? Cortar por todo, o podemos ponerle hasta siguiente, o podemos ponerle hasta superficie, pero nos pide seleccionar la superficie, que es la parte de atrás. Ahorita es el resultado lo mismo y ya tenemos una pieza adicional. ¿Okay? Vamos a continuación a hacer el cubre quemador, pero voy a poner una pausa. Continuando con el cubre quemador,
Primero voy a hacer grande el plano porque quiero mostrarles el uso de las vistas de detalle. Ya habíamos visto la vista de sección. Si se fijan, aquí está la sección BB, que está cortando justo en la posición donde está un agujero. Y entonces aquí en la sección transversal se ve la geometría o se ven los rasgos que va a tener ese agujero. Y es un agujero que tiene dos chaflanes de cada lado. Uno del lado frontal y uno del lado posterior. Las medidas de los chaflanes están aquí, por los filetes, ¿no? Si se fijan, se ven dos círculos. Un círculo corresponde al diámetro interior del agujero y el otro círculo corresponde al chaflán. Ojo, cuando quieran hacer este modelo, no dibujen en un croquis los dos círculos, eso no se divide. ¿Okay? La vista, ahora sí de detalle, si se fijan, está aquí, es un círculo y me permite aumentar la escala de un determinado rasgo de una pieza, sin necesidad de aumentar la escala de toda la vista. Entonces, esta vista de detalle me va a permitir acotar la parte de la ranurita o la parte de este escaloncito interno, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar con esto. Déjame ponerlo otra vez ahí. Ok. Y vamos a ver. El ancho total de esta pieza es 12.70 y el alto es 28.58. Vamos a crear nueva pieza. ¿Mm? Tomando en cuenta que esta es la vista frontal, pues de nuevo iniciamos en el lateral. Y ahora, también vamos a poner dos ejes porque aquí vamos a aplicar una doble simetría. Hacemos el croquis de la sección, pero solamente un cuarto de la sección, que se vería algo así. ¿Mm? ¿Qué alto tiene? 28.58. 28.58. ¿Qué ancho tiene? Vemos 12.70. Esto ya quedó un poco hacia adentro, lo acomodo ya que está en azul. Y ahora nos vamos al detalle. Se fijan, la parte que entra, el escaloncito, es 0.79, muy pequeña. Y el alto de esta parte es de 19.05. Ya tenemos un cuarto de la sección que toca, pues hacer una simetría. Digamos, o seleccionamos las cuatro líneas, 1, 2, 3, 4, hacemos una simetría respecto al eje vertical y después con todas estas hacemos otra geometría, otra simetría, ¿verdad? Seleccionamos las que nos hicieron falta. Ahí está, respecto a la horizontal. Entonces ya tenemos aquí la sección transversal. Olvidé meter el redondeo y me dice que tengo un redondeo de 0.4. Ya sea que lo haya hecho antes de la simetría o después de la simetría también se vale. 0.4, nada más que voy a tener que seleccionar las cuatro esquinas, ¿verdad? Y a ver si no pierde relación, alguna relación. Dice, un segmento que se va a redondear tiene una relación de punto medio. Ahí está, 0.4, acepto. Y ahí quedaron mis redondeos de 0.4. Y si se fijan ahorita, ya estas relaciones geométricas empiezan a ser un poco cargada a la vista en el croquis. Tal vez ahorita, para que vean la diferencia, le voy a poner ver, ocultar, mostrar y relaciones de croquis ocultas. ¿Okay? Bueno, esta pieza la voy a extruir, si se fijan en el plano, 152.40. 152.40. Y ya tengo el cubre quemador sólido. Y voy a hacer ahora los agujeros. ¿Okay? Vamos a seleccionar la cara de la parte interna del croquis. Utilizo línea constructiva para asegurarme que queda a la mitad y que está horizontal, el centro del círculo, que es de 9.53.
y está a una distancia, aquí se ve, del borde izquierdo al centro del círculo de 14.25. 14.25. Y esta operación la voy a cortar. La voy a cortar por todo. Ya tenemos un agujero. Ahora vamos a hacer un chaflán o un filete. La medida del filete es de 1.59. Selecciono los dos bordes. Vi que algunos de ustedes utilizaron dos veces esta opción. Aquí puedo poner todas las aristas que quiera y todos esos chaflanes quedan en una sola operación. No tiene que haber múltiples operaciones de chaflán. Ya tengo uno de ellos. Ahora vemos que esto es candidato para hacer un arreglo, pero no un arreglo de croquis, sino voy a hacer un arreglo de operación o una matriz lineal. ¿Okay? ¿En qué dirección? En la dirección utilizo uno de los bordes de la misma pieza. Si quiero múltiples otra dirección, aquí selecciono, pero en este caso solamente es uno. Y respecto a qué operaciones, tengo que seleccionar el corte y el chaflán. ¿Okay? ¿Cuántos van a ser? Son 8 y están separados a 17.70. Acepto. Ya tenemos nuestra pieza terminada. ¿Okay? Voy a poner pausa para continuar ahora con la pieza que es de tarea, que es el impeller, ¿okay? O el giro de propulsión. Y aquí vamos a utilizar la geometría de referencia. Continuando, vamos a hacer esta pieza. Está bastante interesante porque aquí vemos que tiene extrusiones, arreglos circulares de operaciones y un núcleo que ahorita vamos a sacar con un sólido de revolución. ¿Okay? Vamos a poner nuestro plano aquí a un lado y ahorita me voy a enfocar solamente en hacer el núcleo. Generamos una nueva pieza. Para que coincida con el isométrico, de nuevo vamos a utilizar la vista lateral. Y aquí me gustan estas piezas sugerí, se las propuse que las hicieran, porque se utiliza mucho la simetría, sólido de revolución. Si se fijan, esta pieza es simétrica respecto al vertical y es un sólido de revolución respecto al eje horizontal. Entonces solamente voy a dibujar la mitad de esta pieza. Va a quedar algo así como esto. Miren. Va a quedar así, 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 así y así. Puedo fusionar estos dos puntos para que no quede volando. Y pues ahora vienen las medidas. Hay dos chaflanes. El chaflán grande, que es el interno, es de 6.35 por 6.35 y el chaflán externo es de 3.18. Entonces, aquí podemos acotarlo. Lo pude haber hecho con la opción de chaflán de croquis, también pudo haber sido posible. 18, 3.18, este es 6.35, este también es 6.35. Ah, caray, vamos a ver qué pasó. A lo mejor puse una relación de croquis. Vamos a medir, no sé por qué me apareció eso, ¿eh? Medir, vamos a ver, distancia de aquí a acá, 6.35. Tal vez, vamos a ver qué opción tenemos. Perpendicular. Ah, ok. ¿Perpendicular con quién? Aquí se ancló con algo, ¿ya vieron? Se me hizo una relación de posición sin que me diera cuenta a perpendicular. Entonces la voy a borrar y ahora sí voy a poder poner mi 6.35. Esto es muy común. El que no se muestre, hay veces que nos da un poquito de problemas, ¿no? Bueno, ya tenemos los ángulos. Sabemos que todo el ancho es de 40.64. Es decir, que de aquí a mi línea de referencia en completo es 40.64. Y yo creo que en esta vista vamos a encontrar los diámetros.
el diámetro interior de la polea, este de aquí, es de 57.15. Todo se desconchinfló, entonces lo muevo para que quede bien y doy el diámetro exterior, que es de 82.55. Y ya tengo, si se fijan, ya tengo la mitad de mi sección del núcleo del impulsor. Entonces hago una simetría de estos elementos. También acuérdense que lo pude haber hecho seleccionando o barriendo, ¿no? Respecto al vertical, y ya tengo mi sección. Esta sección, vamos a hacer un sólido de revolución respecto del eje central. Entonces ya tenemos el núcleo de la polea. ¿Ah? ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es hacer los álabes. ¿Okay? Y aquí es un poquito estudio de lo que tenemos. ¿Okay? Aquí vemos, importante, voy a acercarme mucho, vemos esta parte plana que representa esta parte plana del álabe. Entonces ya sabemos qué dirección tiene. ¿Okay? Estas dos medidas del centro hacia la parte de arriba, o sea, hacia este punto que está aquí, la parte más alta del álabe, que está a 7.87, y del ancho, ahora si lo viéramos de lado, es un detalle, que está a 5.21. Entonces, ya vemos en dónde se posiciona el álabe, pero ahora en dónde empieza. ¿Okay? Esa medida, ¿en dónde la podemos encontrar? Si se fijan, aquí tenemos 59.31, que es el centro a donde llega el álabe. Entonces, nos conviene hacer un plano de referencia para dibujar la sección del álabe en ese plano y de ahí extruirlo a la superficie de la polea. Entonces, vamos a crear una superficie, un plano de referencia de este lado respecto al vista lateral. ¿A qué distancia? A una distancia de 59.31. Entonces, geometría de referencia, plano, y hacemos un plano a una distancia de 59.31. Ahí está un plano en el área. Aceptamos, y este plano nos va a servir para hacer un croquis. ¿El croquis de quién? Pues el croquis del ala. ¿Okay? Lo primero que estoy dibujando es esta línea vertical que representa a esta de aquí. Entonces, voy a dibujar primero su posición. Vamos a posicionar primero esa línea para que quede fija y a partir de ahí comenzamos a dimensionar todo. Me dice que de la línea central al punto más alto del árabe hay 7.87. 7.87. Y del ancho de la polea, digo del impulsor, hacia esa línea, hacia acá, es de 5.21. ¿Cuánto mide esa línea? ¿Cuánto mide esa línea de longitud? 1.78. 1.78. Entonces, justamente esta línea representa esta línea de acá. Voy a ocultar el plano 1 para que no se me cargue mi vista. Y entonces, aquí vamos a ver qué tenemos que hacer. Vemos que va un arco de 26.16 de radio y un arco en la parte de abajo de 26.19. Y son tangentes con un círculo de radio de 76 que está en una posición, ¿sí?, de el punto de referencia a 16.76 y a 27.43. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Podemos hacerlo primero el círculo, luego hacemos los tangentes, ¿ok? O podemos hacer los dos radios y luego hacer el círculo, ¿ok? Vamos a empezar, si quieren, ¿cómo pudiera ser? No, voy a hacer el círculo en el mismo sentido que lo había hecho la otra vez. Y aquí es un radio, pero aquí me está pidiendo diámetro, entonces es 0.76 por 2. Ese es el círculo que representa este círculo. ¿En dónde está? Vamos a acotarlo. Y se van a ir dando cuenta a lo largo del curso que las acotaciones hay que responder dos cosas en una acotación.
cuánto mide y en dónde está. Entonces, ¿cuánto mide ese círculo? Mide 0.76 de radio. ¿En dónde está? Estas coordenadas que justo estoy poniendo ahí. 6 y de la parte de arriba al centro del círculo, aguas en poner la componente que se acuerda. Y esto es 16.76. ¿Okay? Entonces ya tenemos círculo y línea. Ahora voy a poner los arcos. Arco, utilizo centro, punto inicial, le doy vueltas hasta que dé lo que quiero y lo voy a poner por la parte de arriba, ¿no? ¿Okay? Yo sé que este arco o este círculo con este arco deben ser tangentes. Puedo cortar el excedente del arco y darle la medida de radio que me está pidiendo, que es de 26.16. Repito la misma operación para el otro. Con la parte de abajo, que se pase un poco, no importa, no pasa nada. Y digo que este círculo con esta línea es tangente. Vamos a cortar el excedente del arco y darle el radio, que es de 26.19. 26.19. Ya está. Ahora lo que me queda es cortar el círculo. Entonces, si se fijan, ya tengo el segmento del álave, del impeller, y ahora lo tengo que extruir hasta la superficie. Aquí ya cambia un poquito la jugada con extrusión. Entonces, operaciones, extruir, en esa dirección no, es en la dirección con esto cambio, y ahora puedo ponerle que es hasta siguiente. Noten la diferencia. Si yo le doy por todo, vean lo que sucede. Si yo le doy hasta superficie y selecciono esta superficie, también es válido. Se extruye hasta la superficie. ¿Okay? Cualquiera de las dos, hasta siguiente superficie, en este caso se deberán de aplicar. ¿Okay? También pudiera ser hasta una profundidad especificada, no importa que quede por dentro del sólido, al fin de cuentas se va a fusionar. Mi recomendación para que se vayan haciendo cada vez más buenos es que vayan entendiendo lo que significan estas opciones. En este caso, hasta la superficie, selecciono la superficie pura. Acepto. Entonces ya tengo uno de los álabes. ¿Okay? Ahora voy a hacer un arreglo circular de todos los álabes. Aquí me doy cuenta que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Y necesito una referencia central. Entonces aquí necesito geometría de referencia y hacer un eje a lo largo de una superficie cilíndrica. Entonces ya tengo un eje en el centro de mi imperio. Voy a utilizar la matriz no lineal, sino la matriz circular. Operaciones, si fijan, hace rato utilicé la matriz lineal y en este caso voy a utilizar como operaciones la extrusión. ¿En qué dirección? En la dirección del eje. ¿Okay? Y son 8. Ahí está, se alcanza a ver. Acepto. Y ya terminé nuestro modelo, ¿no? Un poco aquí adicional que valdría la pena ver, pues es que le podemos dar material, ¿no? Aquí se ve un poco brilloso porque ya le había dado otro material, ¿no? Lo podemos poner de diferentes materiales. Ya está. Ok, ocultar la geometría de referencia. Y ya con esto, pues terminamos las piezas correspondientes al trabajo en clase modelado sólido 3. Les agradezco su atención y pues nos vemos en clase o por YouTube.